pasa detrás de los muros de una cárcel? Para muchos, la prisión es solo un lugar donde se paga por un crimen, pero para quienes están allí es mucho más que eso. Es un espacio donde la soledad, la desesperación y el abandono se convierten en compañeros diarios. Imagina estar encerrado, privado de tu libertad y además enfrentarte al estrés constante de un entorno hostil, con condiciones que no solo castigan tu cuerpo, sino también tu mente. Esta es la realidad de la mayoría de las personas privadas de la libertad, o PPL, en Colombia. La salud mental de esta población está en crisis. Según un estudio de la Universidad del Bosque realizado en el año 2017, el 68% de la población carcelaria en el país presenta una enfermedad mental, como lo es la depresión, la psicosis o trastornos derivados del consumo de sustancias psicoactivas y otros factores sociales como el encierro, el hacinamiento y la violencia dentro de las instalaciones carcelarias. Las tasas de suicidio son 7 veces mayores que en la población general. Pero ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Qué se está haciendo para solucionarlo? En este documental exploraremos las 6 fases de las políticas públicas que buscan abordar esta problemática, como lo son la preparación, la agenda pública, la formulación, la implementación, el seguimiento y la evaluación. Hablaremos de sus avances, de sus fallas y sobre todo de lo que está en juego para miles de personas que luchan por no perder su humanidad dentro de las cárceles. También que la vida es necesaria y que la vida hay que siempre defenderla y proclamar ese derecho. Comenzamos con nuestra primera fase de la política pública, que es preparación. La preparación es la base de toda política pública. Aquí es donde se define el problema y se identifican las prioridades. Y cuando hablamos de la salud mental de las personas privadas de la libertad en Colombia, el problema no podría ser más claro. Imagina estar encerrado en un espacio diseñado para 50 personas, pero compartiéndolo con 200. Añade a esto la violencia entre internos, el abuso de poder de las autoridades y la falta de autonomía para tomar decisiones básicas. Este es el entorno que enfrentan las PPL, un ambiente que no solo castiga, sino que también deteriora su salud mental. Aunque la Ley 1709 del año 2014 garantiza atención psicológica para los reclusos, la realidad es otra. Algunos centros penitenciarios cuentan con un solo psicólogo para más de 1000 internos, lo que hace imposible atender las necesidades básicas de esta población. En esta fase también se identifican a los actores clave, el IMPEC, responsable de la custodia, y la USPED, encargada de la prestación de servicios de salud. Sin embargo, la falta de coordinación entre estas entidades deja un vacío enorme. La fase de preparación no solo nos da un diagnóstico preocupante, también nos obliga a reflexionar. ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger a los más vulnerables? Segunda fase, agenda pública. Definir el problema no es suficiente, hay que convertirlo en una prioridad para el Estado. En la agenda pública, la salud mental de la población privada de la libertad se pone bajo los reflectores, buscando atención y recursos. Colombia se define como un Estado social de derecho, donde la Constitución garantiza el acceso a servicios básicos para todos, incluso para quienes están privados de la libertad. Pero ¿qué ocurre cuando esas garantías no se cumplen? El 68% de la población privada de la libertad padece de trastornos mentales. En algunos casos la situación es tan grave que las tasas de suicidio en las cárceles son 7 veces más altas que en la población general. Estos datos no solo son impactantes, son un llamado a la acción. Para visibilizar esta problemática se adoptan enfoques específicos, como lo son los derechos humanos, porque la salud mental es un derecho fundamental, el curso de vida, reconociendo que muchos problemas tienen raíces en traumas previos del encarcelamiento, la interseccionalidad, considerando como el género, la orientación sexual y la etnia agravan las desigualdades dentro de las cárceles. Esta fase no solo busca sensibilizar a los tomadores de decisiones, también nos recuerda que cada cifra representa una persona, un ser humano que necesita ayuda.
Vamos con nuestra tercera fase, que es la formulación. La formulación es donde las políticas públicas se convierten en planes concretos para abordar las crisis de salud mental en las cárceles colombianas. Los objetivos y estrategias deben de ser ambiciosos, pero también realistas. El objetivo principal es garantizar servicios de salud mental dignos y efectivos para todas las PPL. Pero, ¿cómo se logra esto? Con las siguientes estrategias claves. La primera estrategia clave es incrementar el personal especializado, más psicólogos, más psiquiatras, más trabajadores sociales dentro de las cárceles. La segunda estrategia es crear unidades especializadas en espacios dentro de los penales dedicados exclusivamente a la atención psicológica. La tercera estrategia es fomentar actividades recreativas y educativas. Estas no solo alivian el estrés, sino que también preparan a los internos para su reintegración social. Además de esto, se establece un plan de acción con metas claras, evaluaciones psicológicas regulares, programas preventivos y seguimiento continuo para los casos más graves. La formulación nos da las herramientas para enfrentar el problema. Ahora, el reto es implementarlas. Vamos con la cuarta fase, la implementación. La implementación es el momento de transformar las palabras en acciones. Y aunque en Colombia se han dado pasos importantes, como el modelo de atención en salud mental, la realidad es que los avances son desiguales. El modelo incluye programas de promoción, prevención y tratamiento, pero el hacinamiento y la falta de recursos limitan su impacto. En países como Noruega, los resultados tienen acceso a programas que integran atención psicológica con actividades de rehabilitación social. Este enfoque no solo mejora su salud mental, sino que también reduce la reincidencia. ¿Por qué no aspirar a algo similar en Colombia? La implementación nos recuerda que las ideas por sí solas no son suficientes. Necesitamos acción y una acción concreta. Esta vez iremos con la quinta fase, que es seguimiento. El seguimiento asegura que las políticas públicas no se queden en el papel, pero en Colombia el monitoreo de estas intervenciones es débil. El INPEP publica informes anuales, pero carecen de indicadores claros para medir el impacto real. La participación ciudadana y las mesas de diálogo con internos y sus familias podrían mejorar esta fase, asegurando que las políticas se adapten a las necesidades reales. Sin un seguimiento efectivo, las políticas públicas pierden su propósito. Vamos con nuestra última fase y sexta fase, que viene siendo la evaluación, la cual es muy esencial e importante, ya que determina si los objetivos planteados han sido alcanzados, qué impactos se han generado y qué aspectos requieren ajustes para mejorar la efectividad y sostenibilidad de la política. En el contexto de la salud mental de las personas privadas de la libertad o PPL en Colombia, esta fase adquiere una relevancia particular, dado que busca garantizar que las estrategias implementadas respondan de manera adecuada a las necesidades de una población altamente vulnerable. El propósito de esta evaluación es analizar de manera integral el desempeño de la política pública, bajo un enfoque participativo e inclusivo. Se aplicará el modelo de semáforo de políticas públicas, que permite valorar el estado del cumplimiento en áreas clave, como lo son las estrategias de comunicación, solidez técnica, beneficios para la población y consenso político. Cada uno de estos ejes será analizado con el aporte de expertos en el tema y la experiencia de reclusos, quienes como beneficiarios directos e indirectos pueden proporcionar perspectivas únicas sobre los logros y desafíos de la política, donde se le hicieron algunas preguntas importantes y pertinentes sobre este modelo de política, en el cual se tiene un objetivo en el marco de evaluación, que es evaluar el impacto y la efectividad de la política pública en salud mental para la población privada de la libertad, identificando fortalezas, limitaciones y áreas de mejora para garantizar su pertinencia y sostenibilidad en el sistema penitenciario colombiano. Siguiendo con la línea, vamos con las entrevistas realizadas
a la población o a los actores implicados en el proceso. Comenzamos con las preguntas de estrategia de comunicación. El día de hoy estamos con Juan Pablo Ateortúa Herrera, juez de la ciudad de Cali y es funcionario de la Procuraduría General de la Nación en asuntos penitenciarios y carcelarios. Juan Pablo, ¿qué canales y herramientas de comunicación han sido más efectivas para transmitir la información sobre esta política? Bueno, en los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país, la estrategia de comunicación que se hace es de boca a boca y se hace mediante letreros o especies de murales donde se coloca la información al respecto, como por ejemplo que va a haber una capacitación en tal cosa, entonces se publica y ellos tienen la oportunidad de inscribirse para esa capacitación, que no tienen que hacer. Claro, para capacitación. Para capacitación. Ya. Como tal, también consideras que estas estrategias de comunicación que han sido implementadas llegan a facilitar la comprensión de la política pública entre los internos de una mejor manera. Pues en cierta forma sí les ayuda a complementar la política pública. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, en la respuesta anterior, esa política pública, esa información que se recibe ahí, por ejemplo, con capacitación, va a hacer que esta persona se resocialice y salga con arte o alguna actividad para ejercer cuando esté fuera del establecimiento carcelario, cuando tenga la libertad. Claro. Entonces sí va a operar esa parte de política pública, va a bajar, porque ya esta persona o se convierte en un delincuente más peligroso o simplemente se va a resocializar y va a ser un ciudadano modelo. Promoviendo la rehabilitación. Claro, promoviendo la rehabilitación y las actividades que se hacen dentro del establecimiento carcelario. Vale. Bien, mío. Mucho gusto. Jerry Arce. Luis Eduardo. Eduardo, el día de hoy le voy a dar unas preguntitas acerca de la política de salud mental de la población carcelaria. ¿Listo? Okay. La que se maneja ya en las instituciones carcelarias. ¿Qué canales y herramientas de comunicación han sido más efectivos para transmitir la información sobre esta política? Había carteleras, había una cartelera, digamos, los que querían coger un estudio allá se llama estudio carcelario. Estudio carcelario. Ustedes por medio de esas estrategias que tú me dices, las pancartas, ¿sí o no? Esas pancartas y eso, ustedes, gracias a eso, ustedes entendían finalmente en lo que se trabaja la política. Sí, el propósito, Okay. claro, Bien. porque pues, ¿qué te digo? Sí. Tratar del estrés, bajar el estrés. Bajar el estrés. Bajar mucho el estrés. Estar preparado porque, claro, en cualquier momento, gracias a Dios, vamos saliendo y que la calle que el primer paso que vamos a la calle no nos coja como ese miedo, porque uno sale bastante, ¿qué se dice? Como asustado o temeroso, sale uno un poquito bloqueado. ¿Qué canales y herramientas de comunicación han sido más efectivos para transmitir la información sobre la política de la PPL? Entonces, básicamente es qué canales, qué herramientas. Usted me dice que habían carteleras en las cuales nos informaban qué beneficios teníamos, a qué teníamos acceso y de qué nos podíamos sostener o tener como a nuestro favor. Ok. ¿Considera que las estrategias de comunicación de las que acabamos de hablar implementadas han facilitado la comprensión de esa política pública entre los internos? O sea, esos comunicados eran suficientes para que se entendiera a qué tenían derecho, a qué no, todo lo que vinculaba a la política pública de ustedes. Sí, era muy beneficioso para nosotros, por lo menos mientras yo estuve allá yo no tuve ningún problema con eso, siempre todo me salió bien y podía informarme o si necesitaba algo que en ese momento no fuera posible, lo escribía, lo enviaba y me llegaba mi respuesta. Ok. Y continuamos con el bloque de solidez técnica. ¿El centro penitenciario o los centros penitenciarios en general cuentan con personal capacitado para atender estos problemas de salud mental, Juan Pablo? Pues cuando hay problemas de salud mental, en Colombia solamente hay 3 ciudades que manejan la parte de salud mental, que son Medellín, Cali y Bogotá. Pero son porque son las grandes ciudades, las principales ciudades del país. Pero esas personas que manejan salud mental y todo, no, en los municipios, en cualquier otra parte, no lo hacen. Claro. Eso se hace a través de las entidades de los municipios, o sea, de los hospitales municipales.
ellos son los que hacen esa actividad. Juan Pablo, ¿consideras que los programas de salud mental pues, cumplen con los estándares técnicos a nivel nacional? Pues deben de cumplir con los estándares técnicos a nivel nacional, pues las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali, que es donde están pues, esas sedes. Sí. Pero en nosotros se tienen que limitar ¿a qué? Al psicólogo que exista en el hospital. Claro. Entonces puede que ellos tengan, pues, todos son profesionales, los psicólogos son profesionales y tienen sus estándares, pero no sabemos si el estándar que tiene el psicólogo que trabaja en el hospital tiene estándar para manejar población carcelaria o penitenciaria, ¿sí? Porque no es lo mismo manejar a una persona que está encerrada todo el tiempo a manejar a una persona que puede ir libremente a su cita, puede ir libremente a visitar, a hacerse revisar en la parte de salud mental. ¿Sí? Te preguntamos si el centro penitenciario cuenta con un personal capacitado para atender los problemas de salud mental, como te comentaba anteriormente. Pues, ¿qué te digo? No, pues no, muy poco, muy difícil. Muy poco. Muy poco, no. Los que nos ayudan eran jóvenes como ustedes, venían de una universidad y eran una o dos veces normal. Y no, tampoco era todo el mes, eso era limitado. De vez en cuando. De vez en cuando. No era que todo en el mes o con la mano, no. Y se terminó 2 meses y ya. Y duraba casi, volvían dentro de casi un año. No era entonces, o sea, realmente muy poco. Muy poco. ¿Cumplen con los estándares técnicos a nivel nacional? O sea, ¿cumplen con unos estándares? ¿O les falta? No, le faltan, siempre, claro. No, sí, pero faltan más, falta pronto, como te digo ahorita, alargar más el tiempo, tener más proyectos. Son muy limitados, o sea, digámosle, como pues la mitad o un término medio, le faltaría algo más acomodamiento, mejorar muchas cosas, pero no sirve para qué. Ayuda. Ayuda como tal. ¿El centro penitenciario cuenta con personal capacitado para atender problemas de salud mental? Sí, claro. Hay servicio psiquiátrico para las personas que requieren ayuda psiquiátrica. También cuentan con psicología y muchos más, entre otras, mejor dicho, todo lo relacionado con esos beneficios lo brinda el establecimiento carcelario. Listo. ¿Consideras que los programas de salud mental cumplen con los estándares técnicos a nivel nacional? O sea, digamos, si son buenos, si siempre se les da a toda la población penitenciaria. Esos vienen a ser los estándares, que se cumpla para todos, que todos tienen acceso a eso. Sí, claro. Nosotros allá teníamos derecho a todo, recreación, talleres para entretener nuestra mente, para poder aprender. También dan acceso a trabajar y te pagan. A mí era una de las personas que me pagaban por cocinar. Entonces le dan descuentos, se llaman descuentos 2x1 o por cierta cantidad que trabajé, por 2 años de ganar 1. Todo eso le brindan. Ok. Esta vez vamos con nuestro penúltimo bloque, que es los beneficios para la población. Esta política pública, ¿qué beneficios se obtienen o qué beneficios se puede obtener en un futuro? Pues primero que todo, pues el primer beneficio que va a tener una persona cuando va o visita a un especialista en salud mental, sea psicólogo, sea psiquiatra, sea la persona que sea, profesional que sea, pues obviamente va a adquirir bienestar. Es lo primero, adquirir bienestar. Y al adquirir ese bienestar, pues obviamente se va a resocializar y va a delinquir menos, o no va a delinquir. ¿Sí? Porque es que no solamente las personas, es que una persona puede sufrir depresión o puede sufrir por encerramiento. Imagínate una persona tener la libertad y caer a una cárcel, pues a muchos los va a deprimir, y si no manejan esa parte desde el punto de vista mental, puede llegar hasta el suicidio. ¿Sí? Entonces es lo que tiene que ver la política, tiene que ver el Estado para efectos de que evitar que sucedan esas circunstancias. Juan Pablo, ¿qué grupos consideras que se han beneficiado más con esta política pública? Ya sean internos, personal administrativo o de seguridad.
De todos modos, el personal administrativo y el personal de seguridad son muy parte del manejo que se le da a los internos. Entonces, es una empresa, el IPEC es una empresa a nivel nacional del Estado. Y todas las empresas tienen su psicólogo, tienen su personal que maneja la parte de salud mental, tienen todo. Pero si nos vamos ya netamente en los internos como tal o a los recursos de un establecimiento carcelario, ellos no tienen esa posibilidad. En cambio nosotros sí la pueden tener restringida, pero la tienen. Vale, Juan Pablo. ¿Qué beneficios se obtienen de esta política pública? ¿Qué beneficios se obtienen de todas estas actividades? Que usted diga, estos son los beneficios que yo creo que se obtienen de toda esta política pública. Como te digo, normalidad, yo el estrés, es más comunicación con otras personas porque la mayoría de personas, allá el 99% se levanta con un estrés. El 100 a toda hora, si tú lo saludas malo y si no lo saludas malo, si lo ves malo, es duro, pero entonces ayuda porque pues al menos ya uno se conoce con muchos allá internos, que hay muchos programas, siempre le dejan a uno una tarea, ¿cómo se llama? Crucigramas, y eso le ayuda mucho a uno a soltarse un poquito más, para que siempre. Algunas tareas, A eso le dan a uno. Les bajamos el estrés. Sí. Digamos, con los niveles de depresión se trataban un poquito ahí, Claro. ustedes manteniendo ocupado la comunicación asertiva entre ustedes mismos. Claro, porque se quedaban a veces preguntas, que uno comentaba con otros compañeros y a veces pues salíamos un grupito de compañeros y nos reíamos un ratico, sabíamos comentarios o le dejaban como unas tareas ahí y lo pasamos sabroso. O sea, ese momentico para que se aislaba uno en muchas cosas. No, pues. ¿Y qué grupo usted cree que se ha beneficiado más con esta política pública? ¿Internos, dragoneantes No, o pues, personal administrativo? Los que los internos estamos. ¿O internos? Claro, que pues son los más afectados. Pues las otras personas no, pues, ¿qué te digo? Son independientes de nosotros. Ellos cumplen su labor de estar allá, pero nosotros somos los que estábamos allá. Están en el estrés, en el momento, entonces claro, somos nosotros nomás. Claro, los internos. También recreación, si nos dejan hacer deporte, talleres, canto, muchas personas pueden participar en lo que quisieran. Aprender a trabajar la madera, a cocinar, para poder trabajar, hemos dicho de todo eso. Ok. Continuamos con qué grupos se han beneficiado más con esta política pública. Internos, dragoneantes o personal administrativo. O sea, digamos de toda la población que vienen a hacer todos estos. ¿Hay alguno que se haya beneficiado más que otro? No sé si los dragoneantes se benefician más de la política pública que los... Los beneficiados realmente son los internos. ¿Principalmente? Claro. Ok. Y vamos con nuestro último bloque, que es consenso político. Las políticas actuales de salud mental en nuestro país llegan a recibir un suficiente apoyo y compromiso de sectores políticos o gubernamentales. Pues desafortunadamente hay que decirlo, es a lo que menos apoyo le prestan. O sea, mira, la respuesta, una de las respuestas que te di anteriormente, me dije que solamente hay parte del manejo de salud mental en establecimientos carcelarios. Debería ser en todo el país, nacional, o sea, claro. la cobertura debe ser a nivel nacional. Y si vas a un municipio, tampoco hay. O sea, prácticamente esa parte de salud mental está muy abandonada en todo lo que tiene que ver con asuntos carcelarios y penitenciarios con relación a los internos. Está muy abandonada. Porque ya cuando se trata del dragoneante o se trata del personal administrativo, del personal de guardia, el INPEC tiene sus mecanismos para estas personas. Vale, Juan Pablo. Ahora, ¿consideras que los recursos asignados a la implementación de esas políticas son adecuados para cubrir las necesidades de la población en términos de salud mental? Yo considero que los recursos son demasiado escasos, son muy escasos, porque solamente resulta que en el INPEC se mueve mucho dinero, mucho presupuesto, pero no para la parte de salud mental. Se mueve presupuesto para la alimentación, se mueve presupuesto para el traslado de los internos, se mueve presupuesto para el pago del personal administrativo, el pago de vigilancia, todas estas cosas. Pero ya la parte que tiene que ver netamente con salud mental, inclusive hasta con la salud normal, se mueve muy poco. Es muy poco, o sea, el gobierno
el gobierno que hay, los gobiernos que han existido, prestan muy poca atención a la parte de salud mental. Y reitero las respuestas que di anteriormente. Miren que realmente hay situaciones o espacios donde manejan salud mental en 3 ciudades del país, no más. Entonces hay tanta realidad que los recursos son limitados, son muy pocos. ¿Usted cree que esas políticas actuales de la salud mental en la población carcelaria en el país reciben suficiente apoyo y compromiso de los distintos sectores políticos y gubernamentales? Pues yo digo lo personal, lo que viví yo, Sí, muy señor. poco. Muy poco. Claro, muy poco. No se ve, no. Realmente el preso o la persona que estamos allá, pues sí, por ciertos motivos hemos cometido errores, ¿no? señor. Entonces, pues no, pues estamos en un aislamiento bravo y falta más apoyo, más. Pues sí, yo sé que es muy duro para personas que han cometido y beneficios, ¿no? Que se dicen allá, pero de pronto sí falta pues, más conciencia para las más personas allá. ¿Considera que los recursos asignados a la implementación de estas políticas son adecuados para cubrir las necesidades de la población en términos de salud mental? O sea, ¿todos estos recursos son adecuados? No, ¿Se falta. cumple o no? No, ¿Les falta? Le falta mucho. Falta demasiado para las personas que están allá. Las políticas actuales de salud mental en el país reciben suficiente apoyo y compromiso de los distintos sectores políticos y gubernamentales. O sea, ¿ustedes sentían de que el gobierno en realidad aportaba lo suficiente en la política al penal para que ustedes se les dieran los servicios necesarios? Sí, en la alimentación siempre nos llegaban los medicamentos que requerían para cada persona, atención médica, como te digo, atención psicológica, atención psiquiátrica, deporte, recreación, todo lo brindaba el establecimiento sin ningún problema. Ok. ¿Considera que los recursos asignados a la implementación de esta política son adecuados para cubrir las necesidades de la población en términos de salud mental? O sea, había un suficiente ingreso para la parte de salud mental y de pronto no había, como esta parte de salud mental no era más decadente que las otras partes. Pues muchos casos son distintos, pero entre sí cuando ellos veían que el caso era como muy, ¿cómo digo? Como que no lo podían brindar la atención necesaria ahí en el penal, de una de ellos los sacan hasta cualquier hospital en el cual le puedan brindar una mejor atención. De una habían carros disponibles con su respectiva vigilancia y todo, y lo llevaban al médico y lo volvían a traer en caso de alguna cirugía, una operación, algo que te fractures o alguna cosa, o que estés enfermo, te llevaban al médico en donde estaban los especialistas adecuados para tratarte. Ok, entonces los recursos asignados eran suficientes. Exactamente. Ok. Según el análisis realizado del semáforo de las políticas públicas basado en las percepciones del experto juez y los 2 exinternos como actores de la población implicada, permite evaluar la política pública de la salud mental para las personas privadas de la libertad. A continuación se presentarán los resultados de cada eje. Estrategia de comunicación. Nos dio verde. Tanto el experto juez como los 2 internos coincidieron en que las estrategias de comunicación han sido efectivas para informar sobre la política y los programas de salud mental. Los canales implementados como talleres, actividades de sensibilización y comunicación directa han logrado llegar a la población objetivo. Esta uniformidad en las percepciones resalta que la política cumple con el objetivo de garantizar un acceso claro y oportuno a la información, posicionando este eje como una fortaleza. Solidez técnica, amarillo. En este eje se reflejaron discrepancias en las percepciones, mientras que el experto juez y el interno 1 señalaron que la capacitación del personal y la infraestructura son insuficientes. El exinterno 2 mostró una valoración más favorable, considerando que algunos centros cumplen con los estándares técnicos. A pesar de los esfuerzos realizados, la atención es desigual y depende de factores como la ubicación del centro penitenciario y la cantidad de personal disponible. El semáforo en amarillo refleja que aún hay trabajo por hacer
para garantizar una cobertura técnica uniforme. Beneficio para la población, de color verde. Los tres actores evaluaron positivamente este eje, destacando que la política pública ha generado impactos significativos en el bienestar emocional de los internos. El experto juez resaltó la reducción de conflictos internos, mientras que ambos exinternos mencionaron mejoras en la atención y la percepción de apoyo psicológico. Aunque se reconoce que estos beneficios no son universales, el resultado verde refleja que los logros alcanzados han impactado positivamente a una proporción considerable de la población. Consenso político, rojo. Este eje fue evaluado de una forma crítica por los tres actores. Tanto el experto juez como los internos señalaron la falta de compromiso político y la insuficiencia de recursos asignados como los principales obstáculos para la implementación efectiva de la política. El experto destacó la desconexión entre las decisiones políticas y las necesidades reales de los internos, mientras que los exinternos lamentaron que las mejoras prometidas no se han materializado. Este eje se posiciona como la mayor debilidad de la política pública. A modo de conclusión, el análisis basado en las opiniones del experto juez y los exinternos muestra una política pública con fortalezas en estrategias de comunicación y beneficios para la población, lo cual refleja avances importantes. Sin embargo, persisten desafíos significativos en términos de solidez técnica y especialmente de consenso político, lo que limita su sostenibilidad y alcance. El semáforo final posiciona la política como una fase de desempeño intermedio donde el éxito depende de abordar urgentemente las debilidades estructurales, particularmente en términos de respaldo político y asignación de recursos. Esto garantizará que los logros actuales puedan extenderse a más población de forma equitativa y sostenible. Las políticas públicas de salud mental para las personas privadas de la libertad muestran avances importantes y significativos, pero también revelan profundas carencias que no podemos ignorar. La salud mental no debería detenerse tras las rejas, debe ser una prioridad para construir una sociedad más justa y humana. Este documental es una invitación a reflexionar y actuar, recordándonos que cada esfuerzo cuenta para transformar vidas y romper ciclos de exclusión. Gracias por acompañarnos en este recorrido hacia una mirada más consciente y comprometida con el futuro. De mi triste y cruel prisión, como arrancando suspiros de mi pobre corazón. Cuando el juez me sentenció, nunca se me va a olvidar lo que mi madre lloraba por mirarme en el penal. Noches llenas de lamentos, de arrepentimientos y Many skirts must be worn. se oyen los Mini skirts and sandals to make